Buenas tardes, hermanos. Somos pocos, pero somos los que estamos y estamos los que somos, ¿verdad? Oye, hermano, estamos en el mes de octubre, 506 años del movimiento de reforma. Se dice poco, pero son 506 años en los que hombres valientes levantados por Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, levantaron la mano y dijeron que ya era suficiente que la iglesia caminara por un camino que era de tinieblas. Y Martín Lutero en 1517 levanta esa voz, y es para nosotros el mes de octubre uno de los más importantes en la iglesia reformada, sobre todo en la iglesia presbiteriana. Conmemoramos, celebramos, recordamos todo el movimiento de reforma, y este mes, como dijo el predicador en la mañana, está dedicado a las 5 solas, a las 5 solas. Bien, hermanos, vamos a continuar. Entonces fue nada más como un preámbulo para recordar, hermanos, esa sangre derramada, la herencia que dejaron los hombres y mujeres también, porque hubo muchas mujeres que estuvieron en el movimiento de reforma, que nos han permitido tener esta herencia reformada. Gracias a Dios, primeramente, y gracias a esos hombres y a esas mujeres. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces ahora con el credo de los apóstoles. Toca hoy la comunión de los santos. Antes vamos a hacer una oración y les pido nos ayuden, hermano. La hagamos, pa. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, de domingo, que nos hemos reunido aquí un pequeño grupo de tus hijos, mi Señor, con el deseo de aprender de tu palabra, con el deseo, mi Señor, de conocer tu voluntad, con el deseo, sobre todo, mi Señor, de conocerte a ti. Y de que nos indiques, mi Señor, en tu bendita voluntad, en tu buena, soberana, justa y piadosa voluntad, ¿cuál es, Señor, tu palabra hacia nosotros, mi Señor? Nosotros, criaturas, ovejas de tu prado, mi Señor, que fuimos creados a la imagen de Cristo y que por la intervención, mi Señor, del pecado, estamos en una condición caída, pero que la obra de nuestro Señor Jesucristo nos ha restablecido en la comunión contigo, Señor. Y hoy veremos parte de esa comunión, Señor, de esos beneficios. Y rogamos, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y nos dé entendimiento en esta corta lección. Permite, Padre, que a pesar de que sea corta y que sea breve, que el aprendizaje, mi Señor, sea grande y profundo, que podamos comprenderlo, Padre, que podamos disfrutarlo, que podamos aplicarlo, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver solamente 5 puntos, si el tiempo nos lo permite, que yo creo que sí. Van a ser 5 puntos muy cortos, muy breves. El tema es la comunión de los santos. Para irnos adentrando en el término de comunión de los santos, primero tenemos que ver una definición de etimológica. Le voy a poner aquí, hermanos, etimológica de solamente la palabra comunión. Es necesario entender, hermanos, que es comunión etimológica. Para eso, hermanos, pues, es muy sencillo. Realmente es muy sencillo. Pero es importante, hermanos. ¿Qué entendemos? Bueno, somos poquitos, pero vamos a participar. ¿Qué entendemos, hermanos, por comunión? Solamente comunión. ¿Qué es comunión, hermanos? La relación que se lleva entre hermanos, un grupo de personas que no tienen que ser necesariamente consanguíneos, pueden ser conocidos o igual, ¿no? Ok. Ok, ¿qué más? Ok, muy bien. Relación, intercambio, correcto, vamos en la idea más o menos bien. ¿Qué es, hermano? Comunión, pues que tiene algo en común. Claro. Que nos une algo en común. Correcto. A veces personas diferentes, diferentes familias, diferentes lugares, convergemos en algo. Claro, entonces viene de 2 palabras, común y unión, que como dice el hermano Marcos, es unión en común. Y esa unión, hermanos, tiene un elemento muy importante.
¿Qué elemento es importante, que crean que es importante en esa comunión? Sí, claro, pero hay algo importante. Bienes. Común unión en bienes. En bienes. Si vemos una definición, hermanos, de un bien común de la humanidad, hermanos, es la naturaleza, es el agua, es el aire, es el sol. Todas las criaturas tenemos un bien, que es el sol, que es el agua, que es la naturaleza, bienes que Dios provee a su creación. Y aunque el mundo incrédulo no conozca o rechace a Dios, recibe de todos modos en la gracia común, esos bienes. Y traje aquí una definición de un bien común, como dice el diccionario. Dice, es todo aquel bien donde no hay exclusión del consumo, todos pueden beneficiarse de él. Y pone como ejemplo el medio ambiente, los recursos hidrológicos, los peces, el agua y otros. Ya comenté eso, ¿no? El sol, el aire, el agua y todo lo que el Señor creó nos comparte esos bienes y esos bienes son comunes. Entonces hay una comunión. Todos disfrutamos de esos bienes. Todos podemos disfrutar de esos bienes. Entonces, ya entendimos lo que es comunión. Hermanos, es la relación, como dijo la hermana, la participación en lo común de personas unas con otras. Un grupo de personas o una masa de personas, como puede ser el mundo, conviven y participan y se relacionan a través de esos bienes en común. Todos nos relacionamos y todos participamos de esos bienes en común. ¿Vamos bien hasta aquí? Claro. Bien, entonces pasamos al siguiente, es muy sencillo y muy rápido. Ahora, entonces, ¿qué es comunión de los santos? Ya ponemos aquí ahora, comunión es la participación o la relación de los bienes. Y vuelvo a repetir, hermano, porque es muy importante. Aunque los incrédulos rechacen, nieguen y blasfemen contra Dios, reciben esos bienes en este momento. Después será la justicia, que también es un bien, es un atributo divino, pero también van a tener en común en el infierno la justicia de Dios. Y nosotros en la gloria, la bondad, la bendición y sobre todo la relación. Ahora sí, la relación y la participación de todos los bienes. Pero mientras sucede, estamos aquí. Entonces, ¿qué es comunión de los santos? Definición. Para esto, hermanos, voy a remitirme a la confesión de Heidelberg, preguntas 55 y preguntas 54. Catecismo de Heidelberg. Heidelberg, lo pone. Pregunta 55 en el orden que lo tenemos y después la pregunta 54 es en el orden que nosotros lo tenemos para nuestro estudio, aunque se invierte en el orden que está en el catecismo de Heidelberg. El catecismo de Heidelberg, hermanos, como su nombre lo dice, Heidelberg es una ciudad alemana que en 1563, por iniciativa del príncipe Federico III del Palatinado, por una discusión, escuchen bien esto, hermanos, por una discusión que hubo entre dos pastores en una comunión o la mesa del Señor, tenían diferentes interpretaciones acerca de la presencia real de Cristo en la Santa Cena. Un pastor tenía una postura, otro pastor tenía otra postura y se hizo realmente un debate muy fuerte. 1563.
No vamos a entrar en el detalle de esa discusión, pero recordemos que hay solamente, bueno, hay varios, ¿no? Pero hay 4 modelos de la comunión de la Santa Cena: la transubstanciación, la consubstanciación, el simbolismo y la de la Iglesia Reformada, que algunos le llaman extra calvinisticum, que en alguna ocasión ya lo mencionamos por aquí. No entraremos en detalle de eso porque es un poquito grande y complejo y complicado y nos llevaríamos, yo creo que un par de horas para explicar eso de la Santa Comunión en los 4 modelos que se aplican. Pero bien, entonces, hermanos, hubo esa no pequeña, como dicen las Sagradas Escrituras, no pequeña discusión o disputa entre 2 pastores acerca de la presencia real de Cristo en la Santa Cena. Entonces, el príncipe Felipe III, el que apoyó a Martín Lutero, fiel protestante, para que todas las iglesias tuvieran la misma doctrina y no hubiera esas disputas, mandó a hacer el catecismo de Heidelberg, con la intención de catequizar a la iglesia. Y se lo encargó a 2 jóvenes teólogos, uno discípulo de Juan Calvino y otro discípulo de Felipe Melanchthon. Uno fue Zacarías Ursino y el otro fue Oleviano, aquí lo tengo el nombre, se me escapó, Gaspar Oleviano. Uno tenía 29 años y el otro tenía 27 años, o sea, son jóvenes brillantes, inteligentes. Uno instruido por Calvino y otro instruido por Melanchthon. Y la pregunta entonces 55, que nos vamos a ir en el orden que tenemos, hermanos, la pregunta 55 dice: ¿qué entiendes por la comunión de los santos? ¿Qué entiendes por la comunión de los santos? Y la respuesta, hermanos, es: primero, que todos los fieles en general y cada uno en particular, como miembros del Señor Jesucristo, tienen la comunión de Él y de todos sus bienes y dones. Tienen la comunión de Él, de todos sus bienes y dones. Y en segundo, que cada uno debe sentirse obligado a emplear con amor y con gozo los dones que ha recibido, utilizándolos en beneficio de los demás. ¿Sí entendemos esto, hermano? Yo creo que está muy claro, ¿verdad? Uno, que es una relación, por eso es una relación con Jesucristo de todos sus bienes, ya ahora no solamente de los bienes de la creación, sino de los bienes de la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. Y de los dones. Y esa comunión conlleva una responsabilidad o una obligación. Que dice aquí, en segundo, que cada uno debe sentirse obligado a emplear con amor y gozo los dones que ha recibido. Es decir, esa comunión de los santos, que Dios ha repartido dones, que lo estamos viendo en la exposición de Efesios, que nuestro hermano pastor nos ha dado esas predicaciones, habla que Dios ha repartido dones a los miembros de la iglesia, y es ahora, hermanos, en esta comunión de los santos, es obligación compartirlos para el beneficio de los demás, para el beneficio de la iglesia. La pregunta 54 dice: ¿qué crees que es la Santa Iglesia Cristiana Católica? Repito, hermanos, a veces a mucha gente del ámbito cristiano, sobre todo protestante, e incluso a veces hasta reformado, que no debe de ser así, pero en muchas otras que son del protestantismo, cuando uno dice esta Iglesia Cristiana Católica, rápido la relacionan al romanismo. Pero esto fue escrito por teólogos reformados. ¿Qué es la Santa Iglesia Cristiana Católica? La respuesta, hermanos, la verdad de estos jóvenes teólogos es verdaderamente brillante, muy brillante. La respuesta de estos teólogos, y que es lo que transmitieron estos teólogos,
compartiendo esos dones que el Señor les dio y que era obligación de ellos transmitirlo para los fieles en comunión de los santos. Era obligación de ellos transmitirlo para que estuvieran en comunión con los santos. La respuesta fue que el Hijo de Dios, desde el principio y hasta el fin del mundo, de todo el género humano, congrega, guarda y protege para sí, por su espíritu y su palabra, en la unidad de la verdadera fe, una comunidad elegida para vida eterna, de la cual yo soy un miembro vivo y permaneceré para siempre. Esa es la definición de Iglesia Católica Cristiana. Interesante, ¿verdad, hermanos? Muy interesante. Es que de todo el género humano, de todos los tiempos, congrega, guarda y protege para sí una comunidad. Congrega, guarda y protege una comunidad por su Espíritu Santo. Esa es la comunión de los santos. Vamos a ver, hermanos, ahora el tercer punto. Conceptos de comunión de los santos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? Pati, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Hermanos? ¿No? ¿Todo bien? ¿O no me explico? ¿O está claro? ¿Todo está claro? Muy bien. Bien, vamos a ver conceptos de la comunión de los santos. Como ya vimos aquí, hermanos, conceptos de la comunión de los santos, estamos hablando de qué, hermanos. ¿Qué es la comunión de los santos? Lo acabo de decir. ¿Qué es la Santa Iglesia Católica? Ahora vamos a ver qué es iglesia, ya de una manera un poco más teológica, vamos a llamarlo así. Esa fue de una manera práctica y entendible para los hermanos de la fe. Iglesia, hermanos. Eclesía, del griego eclesía. Creo que es con doble K, ¿verdad? No me acuerdo. ¿Sí es con doble K? Sí, eclesía. ¿Alguien recuerda qué es eclesía, hermanos? ¿No? Entonces, todos los elegidos. ¿O correcto? Pero hay un término más, hay un término que ya lo tocamos cuando dijimos que es la Iglesia Católica. Es una asamblea. Una asamblea o llamados de afuera. Una asamblea de los llamados de afuera. Es decir, de los que no están en esta comunión, en la comunión de los santos, por la obra del Espíritu Santo, los llama de afuera y los integra. Son los llamados de afuera, llamados por el Espíritu Santo para ser congregados, para ser guardados y para ser protegidos por el Espíritu de Cristo. ¿Qué no es la iglesia, hermanos? La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un ámbito místico o gnóstico donde se reúnen las personas, sino una comunión de personas que confiesan a Jesucristo como su Señor. Por lo cual, por confesar a Jesucristo como su Señor, ya son santos. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es su Señor, tiene vida eterna. Y para tener vida eterna, que es decir, comunión con Dios, tiene que haber santidad. Son santos. Y esto, hermanos, por obra del Espíritu Santo. Iglesia, hermanos, como ya lo vimos en la pregunta 54, es una definición de comunión de los santos. Los atributos de la iglesia son 4, bueno, en algunos son 3, en algunos son otros 4. Dice que es santa, es una, santa, católica y apostólica. Los atributos de la iglesia, creo que esto ya lo vieron con el hermano. Sí, ¿va? Una, santa,
católica y apostólica. ¿Por qué decimos que es una? Ya lo vieron con el pastor, con el hermano. Bueno, ya lo vimos con el pastor. Sí, una es singular, correcto. ¿Qué más? Lo meditamos también cuando hacía referencia al pueblo judío, ¿no? Uh-huh. Muchas personas, muchas iglesias creen que hay dos pueblos. El pueblo judío, que es de cierta especie, de cierto Linaje. Uh-huh. Pero realmente no. Todos se forman en un solo cuerpo. Claro. La Biblia misma se refiere a un cuerpo y no a dos cuerpos. Claro. Entonces, al decir de una, hermanos, estamos hablando de una cabeza, de un cuerpo. Y es importante que entendamos esto porque la comunión, hermanos, es de un cuerpo. No son dos cuerpos o tres, es en singular. Una cabeza, nuestro Señor Jesucristo, y un cuerpo, que es la iglesia. Y este cuerpo son los creyentes de todas las épocas. Hay un solo pueblo de Dios, como comentaba Marcos, no hay más, un solo pueblo, una sola cabeza, un solo cuerpo, una sola iglesia. La segunda, hermanos, es santa. Creo que también lo vieron, ¿no? O lo vimos. A ver si me acompañan, hermanos, a 1 Corintios 1:2, y alguien que lea el 30, perdón. 1 Corintios. ¿Qué dice, hermanos? ¿Sí? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Ahora el 30, hermanos, ahí mismo. Sí, por favor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si se dan cuenta, hermanos, estos dos versículos que acabamos de ver están muy relacionados con la definición de iglesia, con la definición de comunión y con santa. Es santa. La iglesia, hermanos, es santa porque es llamada por el Señor a una comunión con Él y porque sus pecados han sido perdonados. Por eso es santa la iglesia. Porque ha sido llamada por el Señor para tener una relación con Él. Y para tener esa relación con Él, todos los pecados deben ser perdonados. Si no, no hay una relación. No hay una relación. No puede haber unión entre la luz y las tinieblas. No puede haber unión entre la maldad y la santidad, o el pecado y la santidad. Entonces, para que haya una comunión con Dios, debe de haber, obviamente, primero perdón de pecados y después santificación, santidad. Católica, hermanos. ¿Qué es católica? Creo que todos lo sabemos. ¿Qué es católica, hermanos? Universal, ¿correcto? Es universal, y aquí que algo es muy importante, hermanos. Es formada por todo el género humano. Es decir, cuando habla de universalidad, habla de todo el género humano, de todas las razas, de todas las naciones, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Veamos, perdón, hermana, Apocalipsis 5, 9 y 7, 9. ¿Alguien que pueda leerlo, hermanos? 5, 9. Sí. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus
El 7.9, vamos a ver que está en la misma línea. 7.9. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vemos, hermanos, es universal. De todas las lenguas, de todos los pueblos, de todas las naciones. Es 5.9 y luego 7.9. 7, capítulo 7 y luego 9. 5, versículo 9. Y luego Apocalipsis 7, versículo 9. Entonces, hermanos, aquí en estos pasajes que acabamos de ver, hermanos, al decir que la iglesia es católica, vemos dos elementos, uno que es extensión y otro que es composición. Dos elementos que caracterizan a la iglesia católica cristiana. Composición de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus. Y extensión de todo género humano y de todos los tiempos. Esa es la iglesia católica. Católica universal. Y apostólica, hermanos. ¿Por qué es apostólica? Ayúdenme, hermanos, ¿por qué es apostólica? Porque nos basamos en el fundamento de los apóstoles, que fue la iglesia. Correcto. Mateo 16 al 18, ese es el pasaje más controvertido entre la iglesia protestante y la iglesia romanista. Esto desde el 16. Yo le voy a dar lectura, hermanos. Esto es la pregunta expresa de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba con los apóstoles y les dijo, ¿qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? Le pregunta a nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? Y algunos dan respuesta que algunos dicen que eres Juan, otro que eres Elías, otro que eres Jeremías o algún profeta. Y lo pregunta, ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro dice, Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta, hermanos, es la clave. Este es el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles respondieron, por eso se llama apostólica, porque fue la respuesta expresa que dan los apóstoles en grupo cuando nuestro Señor Jesucristo pregunta primero qué dicen los hombres y después, ¿y ustedes qué dicen? La respuesta es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, dice en el versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, es decir, sobre la declaración que dijo, la declaración apostólica, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí, hermano? Sí, claro. Mateo 16, del 16 al 18. Vamos con el segundo concepto de iglesia, de comunión de los santos. El segundo concepto, el primero vimos que es iglesia, el segundo vemos que es comunidad y comunión. La iglesia, por eso se llama comunión, la iglesia está en comunidad
y comunión. Y esta comunidad y comunión los teólogos le llaman verdad y obligación, que ya lo vimos. Verdad y obligación. La Iglesia de Cristo es una comunidad que se relaciona o participa en y con Cristo. Esa es la relación, esa es la comunión, la participación y la relación que vimos que es la definición de comunión normal. Y después la comunión de los santos, ahora viene la relación y la participación con los bienes de Cristo. Por eso dice aquí, la Iglesia de Cristo es una comunidad porque se relaciona o participa en y con Cristo. Morimos en Cristo, vivimos en Cristo, en Él estamos sentados en lugares celestiales, sufrimos con Él, somos crucificados con Él y reinaremos con Él. Todos los dones del cuerpo de Cristo son de nosotros. Esa es la relación, hermanos. Y muchas ocasiones, de una manera muy superficial, hermanos, cuando decimos la comunión de los santos, pensamos que únicamente es reunirnos y alabar a Dios. Pensamos que esa es la comunión de los santos. Cuando la comunión de los santos, hermanos, tiene una profundidad verdaderamente enorme y grande. Y un tesoro, hermanos, de veras, incalculable, invaluable, que nadie puede recibir sino solamente los que están en la comunión de los santos, únicamente ellos, nadie más. Somos privilegiados, hermanos, porque recibimos en la comunión, en la relación y en la participación de Cristo, de todos sus bienes, de todos los bienes comunes que ha dado a la iglesia, a los que llamó de afuera, a los que congregó, a los que guarda y a los que protege. Esa es la comunión de los santos, hermanos. Se dice sencillo, muy sencillito, pero es un trabajo divino. No es obra de nosotros, es un trabajo divino, es un trabajo de Dios. Vamos a ver algunos versículos, hermanos, para que lo veamos. Efesios 2:6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Él resucitamos y con Él participaremos de la gloria venidera en los lugares celestiales, hermanos. Veamos otro. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Y ahí viene ya la condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es una relación, hermanos, es una participación de los bienes. Y aquí cabe importante decir, hermanos, y los sufrimientos de Cristo. Aquí lo está diciendo el apóstol San Pablo, sufrimientos con Cristo. Segunda de Timoteo 2:12. ¿Alguien que lo tenga, hermano? Que me ayude. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si venerarnos, Él también nos llevará. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es una relación, hermanos.
una relación. La bendición de la comunión de la iglesia se recibe a través de la práctica, hermanos. Es decir, para que nosotros podamos recibir esos bienes, esas bendiciones de la comunión de los santos, se recibe a través de la práctica, hermanos. Es decir, del diario vivir, de las obras que hacemos diario. Como una santa obligación, la vida cristiana es el ejercicio en santa comunión con Cristo. Otro, hermanos, concepto de la comunión de los santos es que es una congregación de perdonados. Congregación de perdonados. Como ya lo hemos visto, hermanos, la iglesia no es una organización o una institución humana, que ya es santa por sí misma, a diferencia del catolicismo romano, que cree que la iglesia es santa por sí misma. La comunión de los santos, desde la perspectiva reformada, es que en sí misma la iglesia no es santa, sino que es santa a través de la obra del Espíritu Santo cuando agrupa, cuando congrega y cuando protege a los que han sido llamados. Esta es una idea que tiene la mayoría del catolicismo romano, porque dicen que la iglesia es santa, y como se acercan a la iglesia, creen que ya están en una comunidad de santos porque son santos. Es decir, la iglesia católica romanista, dice que el concepto, la institución de iglesia es santa, pero no es la institución, sino es la asamblea, la eclesía. La asamblea son los que son santos, santificados por la obra del Espíritu Santo, y al ser santificados a los congregantes, por tanto, la congregación es santa, no la institución. La congregación es santa. En esta comunión, hermanos, Dios perdona todos nuestros pecados y ya no se acuerda de ellos. Y por la comunión con Cristo se olvida de nuestra naturaleza corrompida. Es decir, cuando nosotros nos unimos a la congregación de los santos, por la unión que tenemos con Cristo, nuestra naturaleza corrompida ante los ojos de Dios ya ha desaparecido, porque ve a Cristo en nosotros. La justicia, hermanos, ya la tenemos. Nos es dada por la obra y comunión con Cristo. No seremos juzgados por los pecados que ya nos fueron perdonados. En el juicio final, hermanos, la declaración de la justicia de Cristo es a favor de nosotros. Esta es la parte del lazo espiritual que hay entre la congregación de los perdonados. Ese lazo espiritual que une a toda la congregación de los perdonados es dos cosas: que todos los pecados ya los ha olvidado Dios, y que no nos castigará por esos pecados que cometimos, y que por la comunión que tenemos con Cristo, esa naturaleza corrompida que aún la tenemos ha desaparecido, ha sido olvidado por Dios, porque ve en nosotros a Cristo. Eso es la comunión de los santos. La vida de la comunidad o de la congregación de los perdonados es una comunidad en comunión. Es la comunión de los santos. Vamos a ver el cuarto, hermanos. Errores, herejías. Hay muchos errores, muchas herejías por falta de tiempo. Vamos a ver solamente dos, hermanos. Solamente vamos a ver dos errores o dos herejías.
Una, hermanos, y sobre todo lo cometemos muchos nosotros los reformados, es que despreciamos a la iglesia del siglo II al siglo XVI. Y hacemos mucho énfasis, sobre todo en el ala reformada. Hacemos mucho énfasis de la iglesia primitiva. Y hablamos acerca de la historicidad de la iglesia de los cristianos, que cuando Constantino se hizo el sincretismo y que entonces la iglesia católica, apostólica y romana, ahora romana porque se le agregó romana, se llenó de muchos inconversos, no convertidos. Y la iglesia, ese es un error que tenemos la iglesia reformada. Es un error que tenemos la iglesia reformada al despreciar, al denostar a la iglesia del siglo II al siglo XVI, es decir, antes de la reforma. Pero hermanos, allí en ese periodo, hermanos, se dio el canon de la iglesia. Canon que lo vivimos, que lo practicamos, que lo creemos y que lo confesamos. En ese periodo, hermanos, también se habló acerca de la cristología, de las doctrinas más importantes de la cristología: Cristo encarnado, el nacimiento virginal de Cristo, la unión hipostática de Cristo, la consubstancialidad de Cristo y el Padre, además de la Trinidad, del Espíritu Santo y otras doctrinas que hoy confesamos y que hoy aceptamos. Fueron desarrolladas, hermanos, en la iglesia del siglo II al siglo XVI. Una iglesia. Y denostamos y hacemos a un lado todo ese periodo y decimos que solamente la iglesia primitiva, y quitamos 14 siglos. Le damos un tacho, un borrón, cuando en esos 14 siglos, hermanos, Dios, como en el Antiguo Testamento, tenía un remanente fiel. Dios siempre tiene un remanente fiel. Y en ese periodo, sí, que había oscuridad, pero también había santidad, había catolicidad y había una fe apostólica. Dios congregó, agrupó y protegió. Y en el siglo XVI, por la voluntad de Dios, regresó a los orígenes. Eso es un error muy fuerte, hermanos. Es un error muy fuerte. Y el siguiente error que vamos a comentar, hermanos, es acerca de que muchos grupos dicen: mi iglesia es la verdadera. Solo mi iglesia es la verdadera. Se ha creído, hermanos, por muchos años que la iglesia protestante nació dividida. La iglesia luterana, la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia pentecostal y otras doctrinas, etcétera. Y se pensó que nació dividida. Pero la iglesia, hermanos, ¿es qué? Una. Es decir, no puede haber división, es una. Es una, hermanos. Hay una cabeza, que es Cristo, y un solo cuerpo, que es la iglesia. Las diferencias doctrinales que tenemos con las demás interpretaciones de las Sagradas Escrituras, hermanos, son secundarias. Nos ayudan a afirmar nuestros principios en la medida de la dependencia del Espíritu Santo. Y aquí cabe bien, hermanos, la frase de Agustín: en la unidad, en la fe, unidad. Es decir, en las doctrinas esenciales que comentamos acerca del canon, de la divinidad de Cristo, de la divinidad del Espíritu Santo, del nacimiento virginal de Cristo, salvos por fe en Cristo, y esto no de nosotros, sino gracia de Dios. Esas doctrinas esenciales, hermanos, si tenemos esas mismas doctrinas esenciales, somos de la misma iglesia. Las doctrinas secundarias o periféricas, hermanos, aquí aplicamos el segundo artículo: en lo no esencial, tolerancia. Unos creen que se debe bautizar en aspersión, otros creen que se debe bautizar en inmersión,
Unos dicen que no se debe bautizar a niños, otros dicen que sí se deben bautizar a niños, otros creen en el rapto, otros creen en el milenio y diferentes interpretaciones teológicas de doctrinas periféricas, secundarias, hermanos. En la fe, unidad, que es esencial. En lo no esencial, tolerancia, y en lo demás, hermanos, amor o caridad, dijo Agustín. Solamente vamos a ver esos dos herejías o esos dos errores, hermanos. El tiempo nos gana, vamos a terminar con el conflicto. El conflicto, hermanos. Es muy sencillo este tema del conflicto. Bueno, sencillo y a la vez complicado. Muy complicado. Déjenme explicarles a qué se refiere eso. Si estamos hablando de un conflicto de la comunión de los santos, ¿qué podríamos esperar, hermanos? Si estamos hablando de un conflicto de la comunión de los santos, donde ya comentamos todo esto, y comentando todo esto, hay un conflicto en la comunión de los santos. ¿Qué se imaginan que podría ser, hermanos? Un conflicto en todo lo que hemos dicho ahorita. ¿Qué podría ser? Pues que algunos puede ser que estén profesando una fe falsa. Ay, Pati, creo que estudiamos juntos. Preparamos juntos la clase. Va por ahí, hermano. La idea esencial es eso. Eso es esencial, hermano. El teólogo lo maneja de esta manera. El divorcio o dicotomía de la conducta espiritual de alabanza del creyente en los cultos dominicales y la conducta en el resto de los días de la semana. Es decir, si somos una comunión de los santos y que participamos de los bienes espirituales de Cristo, no solamente los domingos, es todos los días. Y el mundo, hermanos, a veces, con toda la razón, dice hipócritas, porque solamente el domingo participamos de los bienes espirituales de Cristo con la iglesia en la comunión de los santos. Y el resto de la semana actuamos como mundanos. Esa es la dicotomía o el divorcio, por eso es un conflicto. Porque todo esto que comentamos ahorita, que estudiamos ahorita, con versículos bíblicos, con base sólida, todos decimos amén. Pero nada más lo decimos el domingo. Y a veces en la mañana solamente. Porque saliendo del culto, hermano, saliendo del templo, a mí me ha tocado ver, hermano, no quiero decir que en esta iglesia, saliendo del templo, a veces los jóvenes salen y en la esquina sacan un cigarro. Y ya ven a la mujer desnudándola. Y las señoritas también pues ya lo hacen actualmente, hermanos. Esa comunidad, hermanos, es 24/7. Esa relación, esa comunión con Cristo es 24 horas al día, hermanos. Una ocasión le preguntaron a R.C. Sproul, al teólogo reformado presbiteriano, uno de los mejores exponentes contemporáneos, le preguntaron, ¿cuál es el principal problema del inconverso? Y él respondió, es que no conoce a Dios. Y después le hicieron otra pregunta inmediatamente. ¿Y cuál es el principal problema del creyente? Y la respuesta fue, es que no conoce a Dios. Como verdaderamente es y como nosotros verdaderamente somos. La falta de conocimiento de Dios es un problema tanto para los inconversos como para los conversos. No conocemos al Dios de la Biblia. Tenemos a veces imágenes, conceptos propios. Imagino que Dios, creo que Dios, me parece que Dios. Me conviene que Dios. A diferencia que digamos, la Biblia dice que Dios es. La Biblia dice
que hagamos. La Biblia dice que no hagamos. La Biblia dice de Dios. La falta de conocimiento de Dios, hermanos, es verdaderamente terrible. En los inconversos, hermanos, los va a llevar a la perdición. Y por la gracia de Dios, en la comunión de los santos, lo perdona. Pero es una obligación, hermanos, tener un conocimiento completo de Dios. Vamos a leer Isaías 6, hablando del conocimiento de Dios. Es un pasaje, hermanos, es el más mencionado. Isaías 6, del 1 al 5. Isaías no conocía la santidad de Dios hasta que tuvo la visión. Le doy lectura, hermanos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. No tenía conocimiento de la santidad de Dios y no tenía conocimiento de su pecaminosidad. Todos los relatos, hermanos, de la Biblia hablan del carácter de Dios. Cómo Dios se manifestó en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, en la vida de Moisés, en la vida de Josué. Habla del carácter de Dios, de la grandeza de Dios. Lo importante en los relatos bíblicos no son los personajes bíblicos. Es la manifestación del carácter de Dios a través de sus siervos. Quiero terminar con esto, hermanos. El cristianismo no es un juego. El cristianismo es una comunión de santos que son congregados para mantener una relación santa con Dios, el 3 veces santo. Una relación separada del pecado y apartada para santificación. Veamos Hebreos 10:39. ¿Alguien que me ayude a leerlo, hermanos? 10:39. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La comunión de los santos nada marcha atrás, persevera en el poder del Espíritu Santo. Y en relación al conflicto, hermano, la respuesta es muy sencilla. Mateo 7:20. Sí. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Si los domingos participan o quieren participar de la comunión de los santos y recibir, los bienes en la relación y participación con Cristo, por sus frutos los conoceréis. Si solo el domingo tienen esa relación, y lo ponen entre comillas, por sus frutos los conoceréis. No pertenecen a la comunión de los santos. Bien, hermano, fue sencilla, rápida, porque el tiempo así no lo permite. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que quieran comentar? ¿Me puedes repetir tus apuntes, perdón?
Sí. Eso que dice el cristianismo no es un juego, no es un juego. Sí. A ver. Ay, ¿dónde lo puse aquí? El cristianismo no es un juego, es una comunión de santos que son congregados para mantener una relación con Dios que es 3 veces santo. 3 veces santo. Separada del pecado y apartada para santificación. Esa relación debe ser separada del pecado y apartada para santificación. ¿Sí, hermano? Sí, ahora sí que trayendo en colación la reforma, a diferencia de otras denominaciones, las iglesias reformadas tenemos ese concepto que es la alta iglesia, que significa que tenemos un concepto, un valor alto de la iglesia, y no porque nosotros seamos más, Claro. sino por el valor que la Biblia misma le da a la iglesia. Así es. A comparación de otras denominaciones, muy comúnmente no reformadas, donde es baja iglesia, es decir, lo que importa es tu relación personal y íntima con Dios. La iglesia, pues, qué padre que se junten, Sí. pero el valor, mi valor espiritual es yo y Dios. Pero nosotros, como iglesia reformada, somos una iglesia de alta iglesia, es decir, Claro. el valor que le damos nosotros a la iglesia es el valor que Dios le da a la iglesia. Dios le da un valor alto a la iglesia, es algo apreciable por Dios. Así es. Nosotros también le damos ese valor muy apreciado a la iglesia, no por nosotros, sino por lo que Dios le da. Así es. Bien, hermanos. ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Pues hacemos una oración y somos despedidos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has concedido, Padre, para conocer acerca de la comunión de los santos. Acerca, mi Señor, de la definición, acerca, Padre Celestial, de los aspectos que abarca, mi Señor, de los errores, de las herejías y del conflicto, Padre Celestial. Ayúdanos, oh mi Señor, a no estar en conflicto. Y ayúdanos, Padre Celestial, a verdaderamente, Señor, participar de los bienes espirituales que Cristo tiene para los santos, mi Señor. Gracias, Dios, por esta comunidad que tú has guardado, que tú has congregado, que tú preservas y que la diriges, mi Señor, hacia tu propósito divino y eterno, que es estar contigo por la eternidad y gozar de tus bienes por siempre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.